Buenas tardes, estimado Magíster Delmer Romero. A nuestro grupo nos tocó el eje 2 de atributos, pruebas y clasificación. Los miembros de este grupo son Piero Tiago Calderón, Diego Chaguayo Robles y quienes hablan de Arte Grijalvo. Bien. En el ámbito de la psicometría, los atributos psicológicos representan aquellas características internas o externas de una persona que pueden ser evaluadas, tanto como la inteligencia, la autoestima, la memoria y la impulsividad. Estos atributos pueden clasificarse en cognitivos, relacionados con el pensamiento y el razonamiento. Tenemos los afectivos, que están vinculados a las emociones y actitudes. Tenemos a las conductuales, que se reflejan en el comportamiento observable, y los psicomotores, relativos a la coordinación física y a las habilidades motoras. Para medir estos atributos se utilizan diversas pruebas psicométricas, que son instrumentos diseñados científicamente con el fin de obtener información válida y confiable sobre el funcionamiento psicológico de una persona. Estas pruebas pueden clasificarse de distintas formas según el atributo que evalúa. Pueden ser de prueba de capacidad, como los test de inteligencia, pruebas de personalidad, como los inventarios de rasgos, o pruebas de rendimiento, como los exámenes escolares. Por su forma pueden ser objetivas, con respuestas definidas, subjetivas de respuesta abierta, o proyectivas, que exploran la personalidad a partir de estímulos ambiguos. También pueden aplicarse de manera individual o colectiva y ser estandarizadas, con procedimientos uniformes y normas o no estandarizadas, ya sean más flexibles o adaptables al contexto. En conjunto, esta clasificación permite seleccionar el instrumento más adecuado dependiendo del objetivo de evaluación, el contexto y las características del evaluado del paciente, garantizando así una medición más precisa y útil en la intervención para el diagnóstico psicológico. Gracias. Ahora hablaremos un poco sobre aplicaciones éticas y profesionales de las pruebas psicométricas en la psicología actual. Hablaremos ahora sobre su finalidad y ética de las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas se entienden como herramientas que nos permiten medir atributos psicológicos, no personas como tal, y estas deben usarse siempre junto a otras técnicas como lo son la entrevista y la observación. El diagnóstico emitido a través de estas pruebas debe ser ético, centrado en los atributos medidos y útil para orientar acciones que mejoren la calidad de vida de la persona evaluada. Hablamos ahora sobre objetivos actuales de la medición psicológica. Sabemos que los test psicométricos tienen múltiples aplicaciones, como por ejemplo selección de candidatos para becas o empleos, clasificación en niveles académicos o laborales, asesoramiento vocacional o terapéutico, apoyo en diagnóstico de salud física y mental y evaluación de intervenciones, así como también nos apoyan en diferentes investigaciones. Sin embargo, siempre deben complementarse con otras fuentes de información como pueden ser observaciones y entrevistas. También vamos a ver un poco sobre campos aplicados de la psicología y el uso del test. Se enlista alrededor de 17 campos de aplicación profesional del psicólogo en los que las pruebas psicométricas se utilizan con distintos fines, como lo son evaluación, diagnóstico, el seguimiento, clasificación, selección, etc. Estas incluyen los campos de psicología clínica, educativa, jurídico, psicología del trabajo, neuropsicología, psicología deportiva, etc. También se enfatiza que el uso de estos test va más allá del ámbito clínico u organizacional. Hablamos ahora sobre la importancia de la decisión informada y contextualizada del propio psicólogo. El psicólogo debe tomar decisiones fundamentadas respecto al uso de material psicométrico, analizando su aplicabilidad, la pertinencia, los objetivos y una adecuación al contexto específico de la propia persona evaluada. Se invita a reflexionar sobre los beneficios y límites de los test en cada campo, reafirmando que su utilidad depende del uso responsable y profesional. Ahora les voy a hablar sobre el uso de material psicométrico dentro de la labor psicológica. Primero, vamos a hablar que el material psicométrico va mucho más allá del ámbito de la organización o también en el ámbito clínico o educativo. Además, sé que estos tres rubros que existen o tres ámbitos
son los más conocidos. Sin embargo, hay otros más todavía que se llegan a desempeñar en la psicometría como tal. Por eso existen múltiples áreas donde es sumamente importante los test psicométricos. Además, el psicólogo en sí debe de fundamentar la elección del test psicométrico. Acá quiero aclarar que no es lo mismo usar un test de inteligencia para medir personalidad. Es incoherente. Entonces, por eso cada test psicométrico se mide según su creación como tal. Si estamos creando un test psicométrico que evalúa inteligencia, pues debe de aplicarse para únicamente medir inteligencia y no otros aspectos. También se debe estar considerando la prueba pertinente para los objetivos de cada evaluación. ¿Qué es lo que busco con la población que voy a aplicar esta prueba? También es fundamental que el psicólogo reflexione sobre los procedimientos que puede acompañar en cada contexto, analizando cómo las pruebas pueden enriquecer tanto en su trabajo profesional. Aclarando, sobre el contexto se refiere únicamente que no es lo mismo aplicar a zonas o a una población europea que a una población latinoamericana. Las pruebas no son iguales por el mismo vocabulario que suelen usar en distintos países o los distintos nombres que le ponen a cada objeto. Continuando con los atributos medidos y responsabilidad profesional, existen diversos test que han sido clasificados según los atributos psicológicos que llegan a medir. Acordémonos que los atributos pueden ser inteligencia y entre otros más. Por ejemplo, personalidad, léxico, cálculo. Cada test tiene algo en particular que va a medir. Entonces, esto al conocerlo, nos permite al psicólogo identificar su utilidad y su pertinencia en diferentes campos que van a ser aplicados. No es lo mismo una prueba que va a ser aplicada a una población escolar que aplicarlo en el ámbito organizacional. Es totalmente distinto. Por eso es de suma relevancia que el psicólogo conozca a qué campo lo va a estar aplicando. Y además, si la prueba está netamente especializado en eso, o también si también se puede aplicar. Por otra parte, es importante aclarar que solo el psicólogo es el único que puede utilizar test psicométricos o pruebas psicométricas con los únicos fines de medición y diagnóstico. Y esto está avalado por la ley 1090. Como recomendaciones, asegurar validez y confiabilidad del instrumento, aplicar en condiciones estandarizadas, considerar que el contexto sociocultural del evaluado sea el correcto, usar resultados como guía, no como único criterio. Y seguir principios éticos, consentimiento informado, confiabilidad y uso responsable de las pruebas. Gracias. Como recomendaciones, asegurar validez y confiabilidad del instrumento, aplicar en condiciones estandarizadas, considerar que el contexto sociocultural del evaluado sea el correcto, usar resultados como guía, no como único criterio. Y seguir principios éticos, consentimiento informado, confiabilidad y uso responsable de las pruebas. Gracias.